De Luis Echeverría Álvarez creemos saber bastante, pero la realidad es que somos mucho más ignorantes de lo que pensamos. Es por eso que hoy conoceremos toda la verdad de los polémicos y oscuros episodios de violencia durante su sexenio y quién estaba detrás de estos actos de opresión, secuestros y muertes que dejó una huella imborrable en la historia política del PRI y del país. Y quédate hasta el final para descubrir la conexión de este sexenio represivo y criminal con el gobierno de la 4T y así puedas abrir los ojos. Iniciamos. Número 1. El halconazo. A fines de la década de 1960, México vivía bajo un sistema político profundamente autoritario, controlado por el Partido Revolucionario Institucional que gobernaba sin alternancia desde 1929. El movimiento estudiantil de 1968 cuestionó el monopolio del poder, pero fue brutalmente reprimido en la masacre del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. El entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, fue uno de los principales responsables de esa represión. Sin embargo, al llegar a la presidencia en 1970, Echeverría trató de desvincularse del autoritarismo y de un modo echar toda la culpa a su antecesor Gustavo Díaz Ordaz, por lo que presentó un proyecto de apertura democrática, donde se estaría a favor de los estudiantes, de la justicia social y de una política exterior progresista. A pesar de este discurso, el nuevo gobierno mantuvo intactos los mecanismos de represión, pues diversos sectores del aparato de seguridad del Estado comenzaron a formar y entrenar cuerpos paramilitares, quienes actuarían en las sombras contra los movimientos sociales que fueran en contra del gobierno, y fue en este contexto que surgió el grupo conocido como los Halcones. Los Halcones fueron una organización paramilitar operada por el gobierno mexicano, especialmente por la Dirección Federal de Seguridad, donde reclutaban principalmente a jóvenes entrenados en tácticas de combate, algunos de ellos enviados a academias militares en Estados Unidos. A diferencia del ejército, los halcones actuaban como civiles, lo que permitía al gobierno negar su vinculación directa. Sin embargo, fueron vistos operando junto a cuerpos de seguridad oficial, usando vehículos del Estado y armas de uso exclusivo del Ejército Nacional. Su papel era claro: intimidar, infiltrar y reprimir a los movimientos sociales que pusieran en riesgo la estabilidad del régimen, y no solo operaban en la capital del país, también en estados como Guerrero, Oaxaca y Sinaloa, donde actuaban contra guerrillas campesinas y organizaciones sindicales. Y fue así que 2 años después de los acontecimientos en Tlatelolco, en 1970, los halcones entraron en acción, cuando los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional salieron a marchar por las calles de la Ciudad de México, supuestamente para conmemorar la represión de 1968, pero sobre todo para exigir mayor apoyo presupuestario para los universitarios, es decir, querían que el gobierno les pagara por ir a estudiar, y fue que se eligió el 10 de junio, fecha del Jueves de Corpus. La marcha era pacífica y tenía autorización. Sin embargo, al llegar a la zona de San Cosme, los estudiantes fueron violentamente atacados por un grupo de civiles que los agredió con palos, cuchillos y armas de fuego, que después se supo que era el ejército paramilitar de los halcones. Los ataques se extendieron incluso dentro de hospitales y escuelas. Es más, hay testimonios que documentan que algunos heridos fueron rematados dentro de las ambulancias y muchos periodistas agredidos por documentar los hechos. Al final el saldo oficial fue de 37 muertos, pero fuentes no oficiales estiman entre 80 y 120 víctimas fatales. La respuesta inicial del gobierno de Echeverría fue la negación, y se intentó presentar a los halcones como un grupo espontáneo de ciudadanos molestos, pero las pruebas se acumularon rápidamente con grabaciones, fotografías y testimonios de ese día. Cuando ocurrió la matanza, Luis Echeverría llevaba apenas 6 meses como presidente, había llegado al poder con un discurso reformista, prometiendo la reconciliación nacional tras el trauma del 68. Sin embargo, el halconazo destruyó la credibilidad de ese cuento. La presión nacional e internacional obligó a Echeverría a tomar medidas expiatorias y destituyó a su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, intentando calmar la indignación pública. Sin embargo, nunca se presentaron cargos contra los verdaderos responsables ni se llevó a juicio a ningún alto funcionario. Aunque el presidente siempre negó estar enterado de la existencia de los halcones, muchos analistas sostienen que él tenía pleno conocimiento y control de las operaciones represivas, ya que como exsecretario de Gobernación, había supervisado antes acciones similares. Número 2. Fernando Gutiérrez Barrios, el arquitecto del miedo.
El actor intelectual de esta masacre fue justamente Luis Echeverría, quien junto a Fernando Gutiérrez Barrios, quien es una figura clave en la historia política de México, un personaje temido y señalado como uno de los principales responsables de la represión sistemática durante la segunda mitad del siglo XX, llevaron a cabo varios golpes contra cualquier grupo que se opusiera al gobierno o a ellos. Gutiérrez Barrios dirigió la Dirección Federal de Seguridad, un órgano de inteligencia diseñado originalmente para proteger la estabilidad del Estado, pero que terminó siendo un aparato de represión brutal. Durante su gestión, la DFS se convirtió en una organización que operaba por encima de la ley, realizaba vigilancia a opositores, infiltraba movimientos sociales, orquestaba secuestros y aplicaba tortura sistemáticamente. Documentos desclasificados años después revelaron que se crearon listas negras de activistas, muchos de los cuales fueron desaparecidos forzadamente. Esta etapa cimentó la reputación de Gutiérrez Barrios como un operador leal al régimen y despiadado con sus enemigos. Y uno de los capítulos más oscuros en la historia de México, como sabemos, es la masacre del 2 de octubre de 1968, cuando centenares de estudiantes perdieron la vida en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Aunque el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz asumió la responsabilidad política, múltiples informes periodísticos y documentos de inteligencia colocan a Gutiérrez Barrios como uno de los coordinadores del operativo, a través del Batallón Olimpia, un cuerpo militar de élite infiltrado en la manifestación. El papel de Gutiérrez Barrios en la masacre ha sido objeto de discusión, nunca fue procesado ni interrogado formalmente, pero su posición como jefe de inteligencia y su cercanía con el entonces secretario de Gobernación, Luis Echeverría, lo ubican en el centro de las decisiones. Número 3. Un golpe a la libertad de prensa. Como sabemos, México en los años 70 vivía bajo el dominio hegemónico del Partido Revolucionario Institucional y en este contexto también los medios de comunicación eran en su mayoría aliados del régimen, pues ya sea que se le pagara a los periodistas o se les amenazara, mantenían a la prensa subordinada. El problema vino cuando Julio Scherer García asumió la dirección de Excelsior en 1968. Y bajo su liderazgo se comenzó a publicar reportajes y análisis críticos en contra del gobierno y sus instituciones. Además incorporó periodistas de alto perfil los cuales ayudaron a consolidar su periodismo de investigación. Eran la única prensa de gran tamaño que denunciaban los abusos de poder, la corrupción y la violencia estatal, por lo que su influencia y prestigio aumentaban día con día, lo que comenzó a incomodar a sectores del poder incluido al propio presidente. Y es que Echeverría, como otros mandatarios del PRI, estaban acostumbrados a una prensa sumisa, por lo que la independencia del Excelsior no solo era incómoda, sino que se percibía como una amenaza directa. La tensión llegó a su punto más alto cuando el periódico denunció las desapariciones forzadas, la censura y los abusos cometidos por el ejército y las corporaciones policíacas. Además, Echeverría estaba particularmente irritado por las burlas y caricaturas en su contra, así como por la cobertura crítica de su política exterior. Ante la imposibilidad de controlar directamente al periódico, Echeverría optó por una estrategia más indirecta, que era fragmentar y debilitar internamente la cooperativa que gestionaba el diario, generando un conflicto que desembocaría en el llamado Golpe Blanco. El 8 de julio de 1976, un grupo de cooperativistas del diario, liderados por Luis María Luna y con el respaldo del gobierno, convocaron a una asamblea extraordinaria, en donde bajo el argumento de una mala gestión financiera y falta de neutralidad periodística, destituyeron a Julio Scherer y a su equipo directivo. Aunque no hubo violencia física, el acto fue un claro golpe a la libertad de prensa, disfrazado de procedimiento democrático interno. De hecho, después del golpe, se descubrió que algunos cooperativistas habían recibido apoyos del gobierno federal, incluyendo préstamos y favores económicos. La salida de Scherer fue seguida por la renuncia en masa de más de 50 periodistas y colaboradores del periódico, la redacción quedó vacía y el diario perdió de inmediato su carácter crítico, convirtiéndose en una prensa vendida más, sumisa al poder. Tras ser expulsado de Excelsior, Scherer y su equipo fundaron ese mismo año la revista Proceso, un nuevo medio independiente que desde entonces ha mantenido una línea editorial. Se podría decir que crítica y comprometida con el periodismo de investigación, y se consolidó como un referente informativo en México, y muy al contrario. El Excelsior bajo la nueva dirección perdió lectores, prestigio y credibilidad. Este caso se convirtió en un ejemplo de cómo el poder político puede destruir la independencia editorial de un medio mediante mecanismos indirectos y control económico. Número 4.
Dime con quién andas. Comprender el halconazo es esencial para entender el funcionamiento del autoritarismo en México, la fragilidad de sus instituciones democráticas y la deuda histórica con las víctimas. Y más importante, abrir los ojos y darse cuenta lo que hace el gobierno de hoy, pues investigué a los colaboradores de Luis Echeverría Álvarez y 3 políticos que fueron pieza importante durante su mandato, también fueron colaboradores del expresidente Andrés Manuel López Obrador y Morena. El primero, Porfirio Muñoz Ledo, quien de 1972 a 1975 fue titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y también fue diputado de Morena en el Congreso de la Unión. En segundo lugar está Manuel Barlet, quien durante el mandato de Echeverría se desempeñó como director general de gobierno de la Secretaría de Gobernación, y con López Obrador fue director de la Comisión Federal de Electricidad. Y por último, Ignacio Ovalle, quien fue secretario de la Presidencia de México entre 1975 y 1976, y fue director general de Seguridad Alimentaria Mexicana con el tabasqueño. Así que aquí podemos aplicar el dicho, dime con quién andas, y te diré quién eres. Esto fue lo que no te cuentan en la escuela.